Muy buenas, yo soy Graciela del Jesús, matrícula 180720, estudiante de la Universidad Iberoamericana para el curso de Filosofía de la Ciencia. Hoy estaré exponiendo acerca de algunos aspectos generales sobre lo que es la filosofía de la ciencia, algunos de sus grandes exponentes, además de sus aportaciones. También estaré exponiendo acerca de su naturaleza, sus funciones y sus problemas. Y para finalizar, estaremos analizando cómo esta influyó en el pasado en el área de la medicina y cómo sigue influyendo hoy en día. Algunos de los aportes de Platón más importantes a la filosofía fueron la teoría de las ideas, la dialéctica, la anamnesis o la búsqueda metódica del conocimiento. Platón fue alumno de Sócrates y a su vez maestro de Aristóteles, quien fue su más destacado estudiante en la academia. El despertar de la conciencia científica se remonta a la antigua Grecia en el siglo VI a.C. Para Platón, el creador del universo fue un matemático que construyó el cosmos de acuerdo con los principios geométricos y planteando así que el tiempo, por tanto, nació con el universo, para que generados simultáneamente también desaparezcan a la vez, si en alguna ocasión tiene lugar una eventual disolución suya. La decisión divina de crear el tiempo hizo que surgieran el Sol, la Luna y los 5 cuerpos celestes que llevan el nombre de planetas, para que dividieran y guardaran las magnitudes temporales. Aristóteles marcó el rumbo de la ciencia occidental, marcando todas las ramas de la filosofía y todos los sectores de las ciencias y del saber humano. Aristóteles divide las ciencias en ciencias prácticas, ciencias poéticas y ciencias teóricas, que a la vez se dividen en matemáticas, física y metafísica. Para él, la ciencia es un conocimiento verdadero y cierto. Es exactamente lo opuesto a la opinión, por lo que éste aplica el rigor de la lógica, la cual es una ciencia creada por él para analizar de manera metódica y deductiva. Este método funcionó durante siglos y fue usado por grandes pensadores. Con el paso de los siglos, se fueron añadiendo pensadores que fueron complementando los conocimientos anteriores, tales como Galileo Galilei, que establece que la ciencia debe basarse en la medición. Este establece que la filosofía está escrita en este grandísimo libro que siempre está abierto ante nuestros ojos, pero no puede entenderse si antes no se procura entender su lengua y conocer los caracteres con los cuales está escrito. Este libro está escrito en una lengua matemática y sus caracteres son triángulos, círculos y otras figuras geométricas, sin las cuales es totalmente imposible entender humanamente una palabra, y sin las cuales nos agitamos vanamente en un oscuro laberinto. Más tarde, el filósofo inglés Francis Bacon formuló una manera totalmente nueva de interpretar el mundo. Este creía que se deben evitar las hipótesis abstractas por completo. Podría decirse que él creía que la ciencia funcionaba como la ingeniería. Él anticipó que esta ciencia podría convertirse en algo mucho más único. También consideraba que el comprender la ciencia es una manera de mejorar la vida de las personas. Como crítico del aristotelismo más importante de la época, su mayor crítica hacia este movimiento es que es estéril y que en realidad no produce tecnologías ni obra. La filosofía de la que se habla hoy en día es como los jóvenes, que es mucho parloteo, según él, y establece que si una persona parte de las certezas terminará con dudas, pero si en cambio ésta acepta a partir de la duda, entonces habrá de terminar con certezas.
Luego aparece Isaac Newton con el principio matemático, que definió las leyes de la gravitación universal, delineó las leyes del movimiento y planteó las leyes de la mecánica clásica. Entre sus 4 reglas de razonamiento, estas marcaron lo que es un mito en la evolución del método científico. Entre estas reglas están no admitir más causas de las que son verdaderas y bastan para explicar los fenómenos. En cuanto sea posible, adscribir las causas a idénticos efectos naturales, considerar como propiedades de todos los cuerpos aquellas que no pueden ser aumentadas ni disminuidas, y que se encuentran en todos los cuerpos que es posible experimentar. Y por último, en la filosofía experimental, tener por verdaderas las proposiciones inferidas por inducción a partir de los métodos. Más tarde, David Hume establece que no existe evidencia irrefutable de que dicha causalidad sea una característica propia de este mundo. A partir de este momento, surgieron varios movimientos y más pensadores, pero el señor Kurt Popper tenía una visión muy general sobre la naturaleza y el conocimiento científico, debido a que todo está en un cambio continuo y que con el paso del tiempo vamos adquiriendo más conocimiento. Y por tanto, era poco probable que una teoría sea 100% irrefutable. Este estableció que las conjeturas son nuestros globos de ensayo. Las ponemos a prueba criticándolas y tratando de reemplazarlas, y tratando de demostrar que pueden haber conjeturas mejores o conjeturas peores, y que las mismas pueden mejorarse. El lugar que ocupa el problema de la inducción ha sido usurpado por el problema de la bondad o de la maldad comparativa de las conjeturas o teorías contrarias que han sido propuestas. Más luego, el señor Nelson Goodman establece que una teoría nunca puede confirmarse por medio de la observación. Más tarde, el señor Thomas Kuhn resalta la importancia del proceso histórico y social dentro del análisis científico. Este introdujo el concepto de paradigma, el cual establece que es la idea del mundo que es generalmente aceptada y provee un modelo de investigación, estableciendo así que la existencia del paradigma establece el problema que debe resolverse. Una de las cosas que adquiere una comunidad científica con un paradigma es un criterio para seleccionar problemas, que mientras se dé por sentado el paradigma, puede suponerse que tiene una solución. Ya en 1905, el señor Albert Einstein expuso su teoría de la relatividad universal, donde intenta unificar el principio de la inercia y la gravedad, y otro hallazgo importante del siglo XX fue la física cuántica, donde se construyó un nuevo pensamiento acerca del átomo. Entonces, en este momento nos vamos a plantear lo que es la naturaleza de la filosofía de la ciencia. La filosofía de la ciencia surge de las incógnitas que tenían los grandes pensadores y filósofos en los siglos pasados acerca del origen del universo, del origen del tiempo, de cómo trabaja el cuerpo humano, acerca de la gravedad, que para aquel entonces no tenían forma de responderse o no existían esas respuestas. Por lo tanto, esta ciencia, esta filosofía, nace a través de las incertidumbres de los diversos pensadores, a través de toda la historia, que entonces vienen a responder los orígenes o las causas de los diferentes fenómenos para los cuales no teníamos conocimiento y que con el paso del tiempo se han ido perfeccionando. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es la función de la filosofía de la ciencia? Bueno, esta se ocupa de saber, entre otras cosas, cómo desarrollar, evaluar y cambiar las teorías científicas
y de saber si la ciencia es capaz de revelar la verdad de las entidades ocultas o no observables y los procesos naturales. Entonces, ¿cuáles son los principales problemas de la filosofía de la ciencia? Bueno, la historia de la filosofía de la ciencia enseña diversas problemáticas. Entre estas están lo que es la ciencia empírica, realmente son del método científico, y el de la epistemología de la ciencia. El primero engloba el problema de la naturaleza de la relación teórica y experimentativa, incluido el de la probabilidad inductiva. El problema de la explicación es el problema de la racionalidad científica. Y el segundo concierne la pregunta por la forma, posibilidades y límites del conocimiento científico, e incluye como cuestión histórica fundamental el debate realístico instrumentativo. Entonces, para finalizar, nos preguntaremos cuál es la relación que existe entre la filosofía y la medicina. Bueno, en inicios de toda la experimentación científica, Hipócrates, primero que todo, es llamado el padre de la medicina, porque fue el primer médico que describió los trastornos de salud de manera objetiva y detallada, y el primero en tratar la enfermedad como un proceso natural en el que no intervienen dioses, demonios ni brujos. La consecuencia terapéutica es obvia. Las enfermedades deben ser tratadas por medios naturales, sin recurrir a encantamientos ni ritos religiosos. Hipócrates también fue el primer médico en afirmar que los trastornos psiquiátricos son patologías del cerebro, así como el primero en subrayar la importancia del medio ambiente. Hipócrates adoptó, en suma, la filosofía materialista, según la cual el universo está compuesto exclusivamente por cosas materiales. Ya más luego, Ambroise Paré, que vivió entre 1509 y 1590, que fue el padre de la cirugía moderna, aprendió su anatomía como médico cirujano en el campo de batalla. Entre otras cosas, descubrió que los nervios periféricos forman un sistema paralelo al cardiovascular. Paré y Harvey introdujeron, pues, el enfoque sistémico de la biología humana. Los atlas anatómicos anteriores a ellos mostraban a los distintos órganos separados entre sí. Ya entre 1578 y 1657, William Harvey descubrió que la sangre, en lugar de permanecer quieta o de oscilar, circulaba por el circuito que llamamos sistema cardiovascular. Llegó a esta hipótesis haciendo experimentos, ya que la mera disección de cadáveres puede sugerir hipótesis anatómicas, pero no fisiológicas. Dicho sea de pasada, Harvey estudió en Padua, la Universidad de Galileo, y no solo medicina, sino también filosofía. Estos son solo algunos de los casos que podemos recordar. Sugieren la importancia de dos hipótesis filosóficas en la investigación biomédica y el ejercicio de la medicina, tales como el materialismo y el sistemismo. Sin materialismo caeríamos en el chamamismo, y sin el sistemismo trataríamos a cada parte del cuerpo independientemente de las demás partes. Pero el sistemismo y el realismo no bastan, también hay que practicar el cientificismo. Esta es la regla filosófica según la cual toda exploración debiera conducirse a la luz del método científico, ya que es el único que nos protege del dogmatismo. Este último es característico de las escuelas filosóficas más influyentes en la actualidad, tales como el tomismo, marxismo, positivismo, hermenéutica, fenomenología, existencialismo, entre otras. Por lo tanto, el médico que se aferre a una posición dogmática se quedará atrás y construirá un peligro para la salud pública. Para ayudar a vivir hace falta una filosofía viva y que se renueve a medida que se progresen todas las ramas del conocimiento. Muchas gracias.